Didi no actuó solo. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, las estrellas más brillantes de Hollywood están revisando sus teléfonos, borrando registros y consultando a sus abogados de confianza. ¿Por qué? Porque el FBI no solo entró en una mansión, entró en la caja negra de la industria del entretenimiento. El Registro Federal de 2024 no fue una redada común, fue el inicio de un sismo que hoy, en pleno 2026, amenaza con derribar pilares que creíamos eternos. Sean Diddy Combs no era solo un productor musical, era el guardián de los secretos de la élite. Sus famosas White Parties no eran simples celebraciones de éxito, eran el escenario de un sistema de intercambio de poder donde el silencio era la única moneda aceptada. Pero el silencio tiene un precio, y el saldo de Diddy finalmente ha entrado en números rojos. Prepárate, porque lo que estás por descubrir no es solo la caída de un hombre, sino el colapso de una era de impunidad. Para entender la magnitud del desastre, debemos retroceder a la Nueva York de los años 90. Diddy no nació con una cuchara de plata, pero entendió antes que nadie que en Estados Unidos, la percepción de poder es más importante que el poder mismo. Fundó Bad Boy Records, y en cuestión de años, no solo dominaba las listas de éxitos, sino que dictaba cómo debía verse, oler y sentirse el éxito. Él inventó al estilo de vida como producto de consumo masivo. Pero bajo la superficie de los videos musicales llenos de yates y champaña, se estaba gestando una estructura de control absoluto. Diddy se posicionó como el mentor necesario, el hombre que podía convertir a un joven con talento en un dios del Olimpo pop. Sin embargo, ese ascenso venía con una cláusula de lealtad que pocos se atrevían a leer. El éxito que él ofrecía era una jaula de oro, y las White Parties eran el filtro de entrada. Si estabas allí, bajo el sol de los Hamptons, vestido de blanco impoluto junto a las figuras más poderosas del mundo, sentías que habías llegado a la cima. Lo que muchos no sabían era que esa cima tenía cámaras ocultas y ojos que registraban cada movimiento, cada exceso y cada debilidad. A medida que avanzaba la década de los 2000, el imperio se diversificó. Del vodka a la moda, de la televisión a las inversiones tecnológicas. Diddy era omnipresente. Pero su verdadero negocio, el que le otorgaba una invulnerabilidad aparente, era la información. Se dice que en sus eventos privados, la logística superaba a la de una cumbre presidencial. No se permitían teléfonos, la seguridad era hermética y la libertad era total, o eso creían los invitados. En realidad, se estaba construyendo un archivo de influencias. El emperador sabía que mientras tuviera registros de lo que sucedía en esas habitaciones, nadie se atrevería a levantar la voz contra él. El miedo al saldo rojo personal de cada celebridad era el cemento que mantenía en pie su fortaleza. Durante 30 años, este sistema funcionó a la perfección. Diddy navegó por escándalos, juicios y controversias saliendo siempre ileso, con una sonrisa y una nueva campaña publicitaria. Se creía intocable porque creía que todos estaban implicados. Pero incluso el arquitecto más brillante comete un error, subestimar el poder de una sola persona que decide que ya no tiene nada que perder. Todo imperio, por más sólido que parezca, tiene un punto de ruptura. Para Sean Diddy Combs, ese momento llegó en noviembre de 2023. No fue un gran escándalo público lo que inició el fin, sino una sola firma en un documento legal. Una demanda civil que, en menos de 24 horas, se resolvió con un acuerdo millonario, pero el daño ya era irreversible. En el mundo del saldo rojo, un acuerdo rápido no siempre significa el fin de un problema. A veces, es la señal de sangre en el agua que atrae a los depredadores más grandes. Esa primera grieta en el cristal de su reputación permitió que el aire de la realidad entrara en su burbuja de privilegios. De repente, el miedo que había mantenido a raya los testimonios durante décadas se transformó en una ola de declaraciones. El nombre de Diddy dejó de aparecer en las secciones de Sociedad para trasladarse a las crónicas judiciales. Los rumores de pasillo en los estudios de grabación de Nueva York y Los Ángeles cobraron forma de denuncias formales. Se hablaba de un patrón de comportamiento sistemático, de una estructura diseñada no para la música, sino para la dominación. Pero lo que Diddy no sabía era que mientras él intentaba contener las demandas civiles, una fuerza mucho más silenciosa y letal estaba preparando su movimiento final, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Marzo de 2024. El sol de Miami apenas comenzaba a calentar las aguas de Star Island, cuando el silencio de la zona más exclusiva de la ciudad fue roto por el rugido de los motores federales. En una operación coordinada con precisión militar, agentes de seguridad nacional irrumpieron simultáneamente en sus mansiones de ambas costas. El mundo observó en tiempo real, a través de las cámaras de los helicópteros, cómo la privacidad del hombre más poderoso de la música era desmantelada pieza por pieza. No era solo un registro, era la profanación de un santuario que se creía intocable.
Lo que los agentes encontraron dentro de esas paredes de mármol superó cualquier teoría de conspiración. Los informes de la Fiscalía revelaron detalles que paralizaron a la opinión pública. Entre los miles de objetos incautados, destacaba una logística del exceso que desafiaba toda lógica. Más de 1000 botellas de aceites y productos destinados a eventos de duración extendida, lo que los fiscales denominaron la infraestructura del control. Pero lo más devastador no fue lo que se podía tocar, sino lo que estaba grabado. Se descubrieron cientos de cámaras ocultas en los lugares más inesperados de las residencias, conectadas a un sistema de almacenamiento masivo. Didi no solo vivía en el lujo, vivía en una central de inteligencia propia, donde cada invitado, cada celebridad y cada magnate que cruzó su puerta pudo haber sido registrado sin su consentimiento. La pregunta ya no era qué había hecho Didi, sino cuánta información tenía sobre el resto del mundo. En ese momento, el expediente Didi dejó de ser el caso de un solo hombre para convertirse en la amenaza más grande para la estabilidad de la élite de Hollywood. La fortaleza de cristal se había roto, y los fragmentos estaban cortando a todos los que alguna vez brindaron con él. La detención de Sean Combs no fue el final de la historia, fue el detonante de una crisis que hoy, en 2026, mantiene en vilo a la industria del entretenimiento global. Durante 3 décadas, Didi fue el nexo que unía a la música, el cine, la moda y la política. Sus eventos eran el epicentro donde se forjaban alianzas y se cerraban tratos multimillonarios. Por eso, cuando el FBI se apoderó de sus archivos digitales y de esas cientos de grabaciones privadas, un frío intenso recorrió las mansiones de Beverly Hills y los áticos de Manhattan. El pánico no es por lo que Didi pueda decir en un estrado, sino por lo que la evidencia objetiva ya muestra. ¿Quiénes más estaban en esas habitaciones? ¿Cuántas figuras públicas que hoy predican moralidad fueron testigos mudos o participantes activos de la logística del control que imperaba en Star Island? El nombre de Didi ha pasado de ser un sello de garantía para el éxito a ser una etiqueta radiactiva. Figuras que antes se peleaban por aparecer en sus fotos, hoy borran frenéticamente su pasado digital y emiten comunicados de distanciamiento. El saldo de la lealtad en el mundo del espectáculo ha demostrado ser extremadamente volátil cuando la propia supervivencia está en juego. Estamos presenciando el desmantelamiento en tiempo real de una estructura de silencio que protegió a la élite durante una generación entera. Mientras Hollywood contiene la respiración, el hombre que una vez tuvo al mundo a sus pies se enfrenta a una realidad despojada de jets privados y trajes de diseñador. Desde su celda en el Centro de Detención Federal en Brooklyn, Didi ha visto cómo las peticiones de libertad bajo fianza han sido rechazadas sistemáticamente por jueces que lo consideran un riesgo de fuga y un peligro para los testigos. El contraste es brutal. El rey del exceso, confinado a unos pocos metros cuadrados de concreto. Pero la caída no ha sido solo física, ha sido un colapso económico sin precedentes. En cuestión de meses, un imperio valorado en cerca de $1.000 millones se evaporó. Las grandes corporaciones que durante años se beneficiaron de su influencia cultural cortaron lazos en días. Sus marcas de bebidas espirituosas, su cadena de televisión, sus inversiones en moda, todo ha sido desmantelado o vendido a precio de saldo. El mercado dictó su sentencia mucho antes que el jurado. Didi, el hombre que acuñó la frase, "no puedo parar", fue finalmente detenido por la fuerza inamovible de la ley federal. Es el recordatorio más crudo de nuestra era. El capital cultural y financiero, por inmenso que sea, se disuelve instantáneamente cuando la verdad sale a la luz. Al cerrar este expediente de saldo rojo sobre Sean Didi Combs, nos queda una lección inquietante sobre la naturaleza del poder absoluto en la era moderna. Didi construyó una fortaleza de cristal basada en la premisa de que era intocable, de que su control sobre la narrativa era total. Pero olvidó que, en un mundo hiperconectado, siempre hay una grieta por donde se filtra la luz. Sus legendarias White Parties son recordadas hoy no como la cúspide del glamour americano, sino como el escenario de un capítulo oscuro donde el éxito servía de máscara para el abuso sistemático. El imperio ha caído, pero las preguntas persisten. ¿Es este el inicio de una limpieza real en la industria o es Didi simplemente el sacrificio necesario para que el sistema siga funcionando? ¿Aprenderá Hollywood la lección o simplemente buscarán a un nuevo emperador que sepa esconder mejor sus sombras? El veredicto final no lo dará un juez, lo darás tú. Gracias por acompañarnos en este descenso al corazón de la industria. Esto fue el Expediente Didi. Suscríbete si quieres seguir descubriendo el costo real del éxito.